Hola, el día de hoy continuaremos con el manga de las conspiraciones del mercenario regresado. Continuando con la historia, observamos a Víctor, el cual le preguntaba a una persona quién es él. Kaor rápidamente procedió a presentarse. Él es el capitán del cuerpo de mercenarios Cerberus, Kaor. Y ahora él se encargaría de jugar con esta persona, acercándose a gran velocidad. Víctor, observándolo, se encontraba un poco decepcionado por el oponente al cual tenía que enfrentar, e inmediatamente hizo una maniobra causando que su caballo golpeara justo un punto vital del caballo de Kaor. Al mismo tiempo, mientras su caballo giraba, aprovechó la oportunidad para acabar con la vida de Kaor, pero este último terminó esquivando el ataque. Aún así no pudo evitar que su caballo fuese decapitado en el acto. Mientras se encontraba suspendido en el aire, Kaor se había lanzado de frente a atacar a Víctor en esa posición, pero Víctor inmediatamente terminó bloqueando su ataque. Nuevamente, Kaor hizo otra pirueta para realizar otro ataque mientras se encontraba en esa posición, pero Víctor lo terminó bloqueando nuevamente sin ningún tipo de dificultad. Kaor se encontraba pensando que ese maldito lo había bloqueado todo. Víctor le dijo que había conocido bastantes tipos como él, del tamaño justo para ser atropellados por un carro. Mercenarios de tercera que piensan que son duros solamente por tener un poco de fuerza. Vemos como Kaor ahora al parecer tiene dificultad para bloquear los ataques de Víctor. Y en el momento en el que bloqueó ese ataque, Kaor se dio cuenta de algo, pues su espada no resistiría por mucho más tiempo, mostrándonos cómo la espada de Kaor inmediatamente se partió a la mitad. Aparte, la espada de Víctor terminó alcanzándolo en el hombro, causándole una herida un poco profunda. Víctor le dijo que no había nada más fácil que lidiar con esa clase de bestias que solamente balancean sus garras por instinto. Mientras se reposicionaba, Kaor comenzaba a pensar que ese maldito era demasiado fuerte, y era exactamente como se lo había dicho su comandante. Ahora había comenzado a recordar las palabras que el prota le dijo. Su nombre es Víctor, y es la carta de triunfo oculta de Desmond, y es una de las fuerzas que viene a por Perdium. Kaor le preguntaba al prota si acaso estaba diciendo que era incluso más fuerte que él. El prota le dijo que era más fuerte que cualquier oponente que él haya enfrentado, por supuesto a excepción del mismo prota. Además, ese tipo utilizará números aplastantes para forzarlos a concentrar toda su atención en la defensa de los muros, y en esa apertura atravesará la puerta debilitada y lanzaría un ataque a gran escala, justo como él había planeado. Sin embargo, si Víctor se mueve fuera de la puerta, en el peor de los escenarios la operación fallará inmediatamente. Kaor seguía recordando las palabras del prota, como éste le mencionaba que entonces tenía que ser él el que mantuviese atado a Víctor. Ahora Kaor observaba aquella imponente figura que se encontraba justo delante de él. Sujetando lo que quedaba de su espada, el hombre al parecer comenzaba a emocionarse cada vez más, mencionando que solamente tenía que mantenerse fuerte. En otro sitio observamos a dos personas que se encontraban batiéndose en duelo, eran Adon y William. El combate era bastante reñido y nadie podía acercarse a intervenir ya que era inmediatamente acabado. Desmond llamaba la atención de Adon, mientras que uno de sus subordinados le pedía que por favor retrocediera ya que quedaría atrapado en ese duelo. Además, el pequeño grupo especializado que estaba acompañando a William también se encontraba acabando con la mayoría de los soldados que se encontraban en su camino, y estos estaban peleando bajo las órdenes de reducir el número de los enemigos todo lo que se pueda. Incluso afirmaban que no tenían que meterse en el camino de William. Este último, mientras peleaba, pensaba que todo eso le pareció una gran molestia, ya que no tenía más tiempo para perder en ese sitio. Además, ese masivo escudo bloqueaba todos los ataques desde todos los ángulos, era casi impenetrable. Además, ¿cuánto tiempo había pasado desde que había enfrentado a un oponente tan sólido? Sin embargo, William comenzaba a decir que ya no tenía más tiempo que perder con él, realizando un ataque bastante fuerte. Adon le dijo que eso es inútil, pues aunque sus ataques sean bastante pesados, no serían capaces de atravesar su escudo. Justo en ese momento, William se reposicionó por uno de los costados de Adon, y terminó esquivando en ese momento la lanza de Adon que casi lo alcanza. Aún así, parece que Adon no estaba apuntando en primer lugar a William, ya que rápidamente aprovechó la oportunidad para terminar acabando con el caballo de William. Mientras el caballo de William agonizaba y se desplomaba, Adon aprovechó la oportunidad para preparar un ataque. Utilizando su escudo le dijo a William que era momento de caer, empujándolo con él mismo y lanzándolo fuera de su caballo. Al mismo tiempo, Kaor se encontraba sufriendo contra Víctor, y aparte las puertas principales estaban a punto de ser derrumbadas. No, mejor dicho, ya fueron completamente derrumbadas, y la mayoría de los soldados que se encontraban cubriendo esa zona ahora se encontraban atemorizados. Tanto el padre del prota como sus subordinados, la mayoría de estos estaban preocupados por lo que podría ocurrir ahora. Víctor se sentía un poco feliz, pero el prota era el único que permanecía tranquilo ante esta situación tan desesperante. Alfloyd, observando lo ocurrido, le gritaba a Vanessa que la puerta había sido atravesada y además ella les había drenado todo el maná, así que tenía que hacer algo.
La chica le dijo que no, todavía no era el momento, solamente tenía que esperar un poco más. Víctor comenzaba a gritar que la puerta del castillo había sido atravesada y todas las unidades tenían que comenzar el ataque total lo más pronto posible, tenían que tomar el castillo inmediatamente. Un gran grupo de soldados comenzaba a avanzar rápidamente hacia las puertas del castillo. Víctor pidió en ese momento que trajeran al conde de Gardon y él mismo se encargaría de su comandante personalmente. El subordinado le dijo que así mismo iba a hacer, pero por otro lado Kaor comenzaba a levantarse, mencionándole a este que no, pues no se iría a ninguna parte. Observándolo, Víctor le dijo a Kaor que entonces ese es su nombre, y con su nivel como comandante de mercenario pensaría que sabría hacer algo mejor que tirar su propia vida. Pero ¿por qué seguía viniendo hacia él de esa manera? Adon le dijo algo parecido a William, tenía que mirar que las puertas ya habían sido atravesadas. Y con eso dicho, habían sido prácticamente derrotados, y ahora ambos caballeros comenzaban a decir que aunque la atrevida emboscada fue inesperada, el resultado no había cambiado. Su error fue llenar la fuerza de élite que determinaría el destino de su familia con simples mercenarios. Sin importar los hábiles que sean, no pueden derrotar a caballeros altamente entrenados. Con unos simples mercenarios que deben de saber cuándo escapar si las cosas no estaban saliendo a su manera. Aún así, Kaor permanecía de pie, mientras que seguían mencionando lo siguiente. Lo que intentaba decir era que no valía la pena sacrificar sus vidas por esa guerra. Kaor comenzaba a decir que entonces a quién le importaba algo como eso. Ahora los mercenarios respondieron al unísono, ya sean mercenarios o caballeros, lo único que importaba en el campo de batalla es una sola cosa, la victoria, mostrándonos cómo ambos cargaban rápidamente hacia sus oponentes. Adon le respondió a William que no valía la pena escuchar las excusas del perdedor, realizando un ataque el cual William terminó bloqueando con su gigantesca hacha. Al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para enredar sus armas y hacer que Adon perdiera el equilibrio temporalmente. Adon se preguntaba si acaso había tomado el mango de su arma. En ese momento William se encontraba preparando un poderoso ataque. Ataque el cual Adon terminó bloqueando con su escudo, pero no iba dirigido directamente hacia él, sino que iba con el objetivo de acabar con su caballo, cortándole el cuello inmediatamente. Fue en ese momento que el caballo de Adon se desplomó en el suelo, mostrándonos ahora cómo Adon también había caído en el suelo con este. Tumbado panza arriba como una tortuga, Adon comenzaba a maldecir a William, pues cómo se atrevía un simple mercenario, pero en ese momento se dio cuenta de que William estaba sobre él. William se encontraba preparando un poderoso ataque para acabar con su oponente, aún así Adon no se había rendido, terminó bloqueando el ataque utilizando solamente su escudo. William comenzó a decirle que sin importar lo sólido que pueda ser una defensa, siempre hay una apertura. Y ahora, preparándose para sacar su espada, comenzaba a decir que él había entregado su vida como arma al joven señor. Así que por esa misma razón existía solamente para llevarle la victoria, preparándose para acabar con Adon en ese preciso instante. El caballero lo supo perfectamente, su vida estaba a punto de terminar y fue entonces en ese momento que William terminó atravesándolo con su espada justo en su cráneo, ya que lo había atravesado con su espada por el visor de su casco. Por otro lado regresamos con Kaor, el cual ahora se encontraba cargando directamente hacia Víctor. El mercenario se encontraba pensando que ese maldito es mucho más fuerte que él, y sabía que podría morir en cualquier momento, aún así no tenía que olvidar las palabras del prota, este le había pedido que contuviera a Víctor. Kaor pensaba fielmente que si tan solo pudiera darle un único golpe estaría realmente satisfecho. Ahora tenemos un recuerdo de Kaor, el cual le preguntaba al prota que quería saber cómo lo hizo. El prota le preguntó que a qué se refería. Algo nervioso, Kaor le dijo que ya lo sabía, eso que había hecho durante la apuesta, ¿acaso no lo recordaba? Ese hábil movimiento de esquivar y luego contrarrestar que había hecho. Nervioso, Kaor le pedía al prota que por favor se lo enseñara. Ghislaine con una sonrisa simplemente lo observaba de reojo. El prota le explicaba a Kaor que ese movimiento no es lo importante, llamando la atención del chico. Mientras se lanzaba a atacar de frente a Víctor, seguía pensando en las palabras del prota. La primera vez que alguien pelee contra él, probablemente pensaría exactamente eso. Víctor le dijo a Kaor que era solamente una bestia que cargaba de frente. Kaor recordaba las palabras del prota, sería subestimado por todos sus oponentes. Kaor exitosamente terminó repeliendo el primer ataque de Víctor, aún así tuvo que esquivar el segundo ya que había sido un ataque bastante rápido. Luego de que la espada de Víctor estuviera abajo, Kaor inmediatamente se preparó para arrojar lo que quedaba de la suya. Aún así, con su destreza y agilidad, Víctor terminó repeliendo la espada de Kaor, y esta última ahora se encontraba girando con fuerza en el aire. Víctor le dijo a Kaor que los tontos siempre toman decisiones apresuradas pensando que no tendrían nada que perder, sin saber siquiera que esa es la última decisión que tomarían en sus vidas. Kaor recordó entonces claramente las palabras del prota, aún así si puede ocultar su verdadera intención en ese acto.
Mientras la espada de Víctor se encontraba lo suficientemente cerca de Kaor, este último terminó esquivándolo en el último segundo. A pesar de ello, no dejó de recibir una pequeña herida en el rostro, aún así Kaor se acercaba rápidamente a Víctor. Acercándose por encima de Víctor y apoyándose de su cuerpo, Kaor terminó agarrando lo que quedaba de su espada en el aire. Víctor rápidamente se dio cuenta de sus intenciones, mientras que Kaor seguía recordando que entonces definitivamente podría asestarle al menos un golpe. El chico se había lanzado de frente a acabar con la vida de Víctor, pero su ataque literalmente terminó rasguñando la armadura del caballero. A pesar de ello, el ataque de Kaor terminó alcanzando el caballo de Víctor y partiéndole la columna en el acto. El caballo se quejaba por el dolor, mientras que Kaor seguía incrustando cada vez más su espada. Víctor, viendo la situación, aprovechó para descender rápidamente del caballo, mientras que Kaor junto al caballo ambos terminaron desplomándose en el suelo. Kaor se encontraba en el piso jadeando de lo exhausto que se encontraba, mientras que Víctor pensaba que ese movimiento irregular y atrapar el arma en el aire después de haberla tirado, incluso en una situación perdedora, ya había sentado las bases para cambiar el rumbo de la batalla, un estado el cual solamente los preparados para morir pueden lograr. Víctor le dijo a Kaor que entonces no es solamente una bestia sin cabeza. Además, felicitaba al chico por lo que había hecho, pero Kaor estaba tan exhausto que ni siquiera podía alzar su cabeza bien. Acercándose lentamente, Víctor le dijo a Kaor que a veces las personas sobrepasan sus límites al borde de la vida y la muerte. Desafortunadamente había fallado por poco, y además había elegido al oponente equivocado. Víctor le preguntó a Kaor que cuáles serían sus últimas palabras. En eso, Kaor parecía haberse desmayado mientras mencionaba que lo había logrado, llamando la atención de Víctor. Kaor nuevamente alzó su cara con una ligera sonrisa en su rostro para mencionarle que le había dado un golpe. Víctor no sabía a qué se refería el chico, pero justo en ese momento unas dagas se acercaban por encima de Víctor. Este último, que sintió el ataque inminente, rápidamente retrocedió para esquivarlo, dándole la oportunidad perfecta a Belinda para acercarse por encima de ellos. La chica rápidamente lanzó un pequeño gancho con garfio para llevarse consigo a Kaor inmediatamente. Mientras alzaba por encima de ellos, la chica terminó aterrizando sobre un caballo que se encontraba cerca. Aprovechó la oportunidad entonces para llevarse en ese momento a Kaor y alejarlo de la batalla. Víctor, por otro lado, pensaba en las palabras que le había dicho Kaor. ¿De verdad le había dado el golpe? Pero ese golpe lo había dejado incapacitado y si no fuera por esa mujer habría perdido la vida. Kaor le dijo a Belinda que casi lo tenía, mientras que esta última le preguntaba si acaso quería que lo dejara en el suelo de nuevo. Mientras los observaba retirarse, Víctor pensaba que él no era lo suficientemente tonto para intercambiar su vida por un solo movimiento. Entonces, eso significa que todo lo que hizo, pero en ese instante Víctor tuvo una clara revelación. ¿Había valido la pena para tener que arriesgar su vida de esa forma? Víctor observó a su caballo sin vida en el suelo y rápidamente comenzó a notar algo más. Todos los soldados, ahora con la puerta derrumbada, habían comenzado a cargar rápidamente hacia su interior. Víctor se había dado cuenta de lo ocurrido, comenzaba a decir que no podía ser. En el interior del territorio, justo delante de la puerta, se encontraba un mago preparándose para recitar algún hechizo. Era nada más y nada menos que Vanessa, mientras que Víctor, dándose cuenta de lo ocurrido, se preguntaba si acaso no querían que se moviera de ese sitio. Vanessa, ahora preparándose para utilizar su hechizo, recordaba las palabras del prota: cuando la puerta esté rota y el enemigo esté en la puerta, con su magia podía cambiar el rumbo de la batalla en un instante. La chica le preguntó al prota si realmente podía hacer algo como eso, a lo que el prota le respondió que por supuesto que puede hacerlo, llamándola por su nombre con una ligera sonrisa en su rostro. Ahora vemos cómo la magia de Vanessa había comenzado a liberarse. Todos los soldados que se encontraban a punto de alcanzarla lo pudieron notar en ese instante. Vanessa había liberado su hechizo, Golpe de la Llama Flameante, Strike. Las llamas rápidamente comenzaron a envolver a todos los soldados que se encontraban delante de la chica. Un mar de llamas se desató en ese preciso instante. El fuego fue lo suficientemente fuerte como para alcanzar las puertas y comenzar a quemar todo lo que se encontraba en su paso al exterior. Las llamas incluso se alzaban por encima de los muros, dejando a todos los presentes sorprendidos. Tanto el padre del prota como sus subordinados e incluso Belinda y Kaor lo podían observar. William también había visto esta señal, pero el que se había fijado en ello desde el primer instante había sido el mismo prota, Ghislaine. La mayoría de los soldados que habían logrado sobrevivir al impacto comenzaban a correr atemorizados debido a que comenzaban a calcinarse vivos. Otros comenzaban a decir que no podían soportar el calor, mientras que los demás, que ni siquiera habían sido alcanzados por las llamas, comenzaban a escapar, comenzando a gritar que tenían que retirarse. Todos los que se encontraban con vida tenían que salir rápidamente del castillo. Y este movimiento cobarde por parte de los soldados fue la oportunidad perfecta que vio Ghislaine para comenzar a decapitarlos a uno por uno mientras estaban atemorizados. Y por supuesto, los subordinados que también seguían a Ghislaine habían aprovechado esta oportunidad. El prota les gritaba a todos que tenían que rodear la puerta.
Tenían que aprovechar y no dejar ningún sobreviviente en ese combate. Por un lado, los soldados tenían las llamas abrasadoras que los quemarían inmediatamente, mientras que por otro lado estaba el cuerpo de mercenarios que el prota había armado, los cuales ya habían comenzado a acabar con la vida de los soldados enemigos. Víctor a la distancia se encontraba preocupado observando cómo todo había comenzado a fracasar. Un soldado que se encontraba cubriéndose de las llamas terminaba llamando la atención de Víctor. Le afirmaba que estaban en problemas, ya que la mayoría de los soldados habían sido quemados vivos, así que le pedía al hombre que por favor diera la orden de retirada. Víctor comenzaba a afirmar que eso le parecía bastante irritante. Esa había sido una guerra meticulosamente planeada a lo largo de años de trabajo preliminares en silencio, y habían bloqueado cualquier camino que pudiese utilizar Perdium para sobrevivir. Y aún así su unidad de movilidad y el perro loco. Además, tenían incluso un mago de nivel superior que había quemado a miles en tan solo un momento. Víctor comenzaba a preguntar si acaso era en serio, entonces caminó directamente hacia una trampa. El hombre ordenó que llamaran a los soldados y se retirarían por el momento. Y como se encontraban en una zona que no es boscosa, una vez que escaparan de las llamas podrían reagruparse en la base. Ahora tomaría más tiempo de lo planeado poder conquistarlo, pero no se podía evitar. Tenían que llamarle a Adón inmediatamente, pero justo en ese momento algo había llamado la atención de Víctor. Una persona venía acercándose a él y traía el casco que pertenecía a Adón, el cual ya sabemos que se encuentra sin vida. Y la persona que traía el casco consigo era nada más y nada menos que su ejecutor, William. Observándolo fijamente, William le preguntaba si acaso él es el comandante de The Garde. Víctor se encontraba en silencio observando lo que estaba ocurriendo. Se preguntaba si acaso ese es Adón. William terminó arrojándole el casco justo en sus pies y comenzó a decirle que su ejército y su base principal todo había sido destruido. Ahora, apuntándolo con su gran hacha, le pedía a este que se rindiera. Mientras sus subordinados eran acabados tanto por los mercenarios como por las llamas, Víctor no pudo hacer más que comenzar a reír. Liberando una gran cantidad de aura de todo su cuerpo, afirmaba que no tenía que hacerlo reír. Esto había llamado la atención de William. Víctor le dijo que si acaso creía que la guerra terminaría de esa forma, ya que él mismo cortaría el cuello de todos y terminaría con todo eso. Preparándose para atacar, Víctor comenzaba a afirmar que ahora era que comenzaba su guerra. Bueno chicos, hasta acá este capítulo. Estamos al día con el manga y nos hemos quedado en el capítulo número 40. Además, debido al arduo trabajo que ha tenido todo el equipo detrás, van a hacer una pausa temporal de una semana, esto para poder descansar un poco de tanto trabajo. Así que en aproximadamente 21 días o un mes vamos a tener la continuación de esta increíble historia. Espero que hayan disfrutado del video y recuerden, mi nombre es Peguito. Sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.